Ahora, en este contexto, ¿cómo surge una vocación política? ¿De dónde viene ese amor por el justicialismo, ese peronismo que no coincide mucho con la historia de tu vida? Bueno, a ver, te conté que mi abuelo llegó en el año 45 en la Argentina, un momento en donde la Argentina encontraba ese fenómeno del ascenso social. Laburó, no preguntó, no conocía el idioma, no sabía si era verano o invierno, pero la Argentina en ese momento, con el peronismo y con Perón, prosperó de una forma como pocas veces se vio en la historia. Entonces mi familia, sin serlo y sin decirlo, tenía un arraigo peronista. Y el peronismo tiene mucho que ver, Mercedes, con el sentir, mucho más que con el saber. Los peronistas sentimos, somos apasionados, por eso muchas veces hacemos cosas muy bien y muchas veces hacemos cosas muy mal. Y la Argentina y la sociedad argentina es testigo, y el peronismo y los peronistas somos testigos de esto. Yo comencé a sentir esta necesidad de ingresar a lo público en el 2000, en el año 2000. Veía que la década de los 90, de la cual participé fuertemente como empresario y me beneficié fuertemente como empresario, sentía que faltaba algo en la Argentina, que era como que estábamos mirando un pedazo de la pantalla y no queríamos mirar el otro. Yo por lo menos asumo esa responsabilidad. A unos les había ido muy bien y a otros no tanto, ¿no? Exactamente. Pero en un momento es como que me salí de la pantalla y dije, miércoles, en lugar de estar relatando lo que creo que falta, siento la vocación de tratar de salir y hacerlo, esto de emprender, de ser emprendedor. Y entonces empecé a arrimarme a la política, que es algo desconocido para un empresario y casi desprestigiante. De la misma forma que los políticos no entienden a los empresarios, te aseguro que los empresarios no entienden a los políticos. Ese creo que es uno de los graves problemas de nuestra sociedad. Todos hablamos español o castellano, pero parece que no nos entendemos. Ni la cultura habla con la academia, ni la academia con la política, ni la política con el empresariado, y todos convivimos en un país en donde a veces coincidimos, muchas veces en las crisis, y es donde arraiga un espíritu nacional y de golpe las superamos. Pero ni bien las superamos, entramos en el proceso de sálvese quien pueda. Y en ese momento de crisis a nivel nacional, donde todos estábamos en crisis, ¿en lo personal también tenías una crisis? Sí. Yo tuve una crisis, la típica crisis de los varones en los 40, digamos, era de reloj. Cuando cumpliste los 40. Los 39, no le erré por nada. Que es un momento donde yo me casé muy joven con mi primera novia. Desde los 12 años nos habíamos metido, como uno decía en esa época. Nos casamos a los 21 años recién cumplidos. Nuestro primer hijo, Paco, nació cuando teníamos 23 años. Y cuando llegué a los 39 sentí que algo no estaba en el lugar donde tenía que estar. E hice una profunda crisis de vida. Es decir, tenía muchísimas cosas, podía exhibir muchísimas cosas, pero no era un hombre feliz. Y tomé una decisión que es muy egoísta en la vida de una persona, que es divorciarme, comenzar nuevamente un proceso. En algún momento casi decidí morirme, no lo hice. Y comencé a reconstruirme, me llevó tiempo, me llevó soledad, me llevaron lágrimas, risas, es como que me había excluido de mí mismo. Y cuando me reencontré, esto suena un poco filosófico, pero es parte de un proceso de vida, comencé muchas veces a hacer las mismas cosas, pero de un lugar distinto. Ahora, hay pocos hombres que se animen a decir esto públicamente, ¿no? A confesar que ha tenido un momento de depresión, de crisis, de duda. Puede ser, yo lo digo no para hacer un show off de algo que me pasó, simplemente porque lo sentí, lo viví, tal vez ayude a otras personas. Reconocer las crisis es la primera parte para poder solucionarlo, y yo me pegué contra el piso de verdad. Y ahí vino el gran cambio. Exactamente, un cambio que fue llevando su tiempo. Seguí siendo empresario, seguí construyendo empresas, seguí haciendo las cosas que me gustaban, pero desde un lugar distinto. O sea, no me perdía la oportunidad de reírme. Conocí a mis hijos cuando eran grandes. O sea, por primera vez me animé a abrazarlos, a decirles que los quería, a llorar, a ir a ver El Rey León 7 veces, a llevar a mi hija a Disneylandia cuando tenía 12 años y no lo había hecho porque siempre había una cosa más importante, a relajarme, a sacarme el reloj, a hacer cosas que uno dice, ¿y esto cómo se hace? A bostezar. Y fui encontrándome. Y de ahí entré en un proceso en donde comencé a ver mi vida desde un lugar distinto, ya no necesariamente enfocado al tener. Casi te diría que me divertía mucho más ir a una reunión política que una reunión de directorio. Y me entretenía y me entusiasmaba. Comencé trabajando para la política. Yo dije, yo voy a contribuir desde mi lugar a gestionar equipos, a traer programas de gobierno, a promocionar
personas que quieren estar en la política. Y en algún momento me miré al espejo y dije, ¿por qué no yo? Claro, porque te vimos en distintas etapas cercano a distintos políticos, sí. ¿no? Y decíamos, bueno, pero ¿este hombre con quién está? A lo mejor está un poco con cada uno y bueno, finalmente optaste por, es una etapa por que estar con vos mismo, por ser es la una etapa figura de aprendizaje y se me critica y creo que con razón, pero yo creo que es decir, uno solamente, yo soy una persona, te dije que no era un buen estudiante, aprendo haciendo las cosas, ¿no? Bueno, forma parte de la búsqueda también. Exactamente, y hay que animarse a buscar y a equivocarse y a corregir desde la equivocación. Quien no hace, digamos, mi abuelo me enseñó una cosa que tal vez viene a cuento bien. Si vos querés que algo suceda, buscate a alguien bien ocupado. Nunca te busques a alguien que no tiene nada que hacer, porque seguro que no hace nada. Y esto es una vocación de hacer. Mi primera experiencia política fue del brazo, de la mano, al lado de Mauricio Macri. Él venía de Boca, de una experiencia casi pública de gestionar en Boca exitosamente. Me convocó, creo que fue la primera persona que él convocó, a decirle, si me das una mano me animo a ir a la política. Esto era el 2000, 2001. Después Mauricio eligió construir su propio partido, yo me identifiqué con el peronismo, partido al cual era afiliado y estaba afiliado. Vino la etapa del 2002 y del 2003, en la cual vino la contienda electoral, en donde el peronismo creo que se equivoca fuertemente y hace de una contienda presidencial una interna del partido, se divide en tres, se pierde la cultura de las internas y demás, creo que hay que recuperarla. Y decido apoyarlo a Menem. En su segunda vuelta, había ganado la primera y perdía segura la segunda, pero me había convocado para eventualmente ser su ministro de Desarrollo Social, en donde yo sentía que podía dar lo que había aprendido y quería. Había 60% de pobres en la Argentina. La experiencia de esa, todo el mundo la conoce, Menem perdió la segunda vuelta, en realidad no se presentó. Yo fui de los pocos del que le dije, presidente, usted tiene que presentarse porque le va a hacer un daño institucional al país al no hacerlo. Después vino la época de la confusión, que todo el mundo tiene, y dije, no, yo voy a construir política en mi provincia y en mi partido, el Partido Peronista, y así llegué a diputado nacional, desde el dualdismo, que era la jefatura política de la provincia, y hoy soy diputado nacional, y hasta hace poco tiempo trabajé con Roberto Labaña desde el peronismo, y hoy estoy buscando de conformar una mesa de concertación política en la provincia de Buenos Aires, algo que no hemos podido hacer a nivel nacional, seguimos siendo opositores y yo creo que hay que construir una oposición. Así que son procesos de aprendizaje que van a continuar. Lo que uno tiene que tener claro es cuál es el rumbo. Y mi razón de ser en la política es que yo siento que puedo aportar desde lo público para que otros millones de personas tengan las oportunidades que yo tuve. Una lista con los 5 problemas más graves que tenemos en nuestro país, que tenemos que concentrarnos en atacar eso, en modificarlo y en mejorarlo. Lo urgente, la inseguridad, sin ninguna duda. La generación de empleo genuino. ¿La inseguridad con qué tiene que ver? ¿Con la situación económica o con una cultura que nos ha llevado una combinación, pero creo que la cultura nos ha llevado a despreciar el cumplimiento de la ley. Hoy creo que como efecto y como consecuencia de las dictaduras tenemos un concepto, desde mi punto de vista equivocado, que tener el rigor de la ley y el cumplimiento de la ley implica la represión y nos estamos yendo a la otra banda del espectro, en la cual yo creo que la ley se cumple. Y las sociedades que cumplen las leyes y no las cambian, sino que las cumplen, comienzan a ser sociedades más seguras. Bueno, por eso nos estamos matando en las rutas, en accidentes de tránsito terribles, porque no cumplir con la ley nos lleva a liquidarnos. Absolutamente, ¿no? Y la ley pasa por el ancho de las rutas, por el ancho del eje de los colectivos, por llevar los cinturones, por la alcoholemia, es decir, por una cantidad de situaciones que si uno cumple la letra de la ley viviríamos en una sociedad más segura. Lo que pasa es que hemos ido como corriendo la raya de lo que se debe cumplir. Creo que nos hemos convertido en una sociedad más permisiva, pero muchísimo más desordenada. Prioridades, la educación, la ciencia y la tecnología como norte para construir los próximos 10 o 20 años. Y sin ninguna duda, algo que mencioné rápidamente, volvernos a insertar en el mundo. Yo creo que la Argentina está perdiendo el ritmo de lo que el siglo XXI implica por un aislamiento que yo considero equivocado. ¿Qué cosas pendientes tenés? Bueno, sos un hombre muy joven, tenés mucho por hacer todavía, pero ¿cuáles son esas asignaturas que a veces a la noche cuando pones la cabeza en la almohada te aparece esa idea recurrente una y otra vez? En lo personal, siento que yo me casé por segunda vez con Agustina y con ella tengo 2 bebés, Milena que tiene 2 años y medio. Tenés un bebito chiquito también, y Juan, ¿no? que tiene casi 4 meses.
y que todavía Milena está tratando de digerir porque no puede creer que le apareció un hermano en su vida. Con ellos le estoy dedicando un tiempo en calidad que no se lo dediqué a los mayores. Una de las cosas pendientes es pensar que mis 3 hijos mayores requieren más del tiempo de su padre que no les estoy dando. Y soy consciente de eso. Me gustaría dárselo y a los menores se los das en otra forma. Me gustaría ser recordado como un tipo que tuvo un fuerte impacto en la sociedad. Y sobre todo, en esto de lo pendiente, ser un tipo que nunca traicionó su convicción. Y la convicción que yo tengo es que la dirigencia argentina, quienes tenemos la posibilidad de dirigirlo, tenemos que hacer desde un mayor compromiso, casi de un total compromiso. Si hemos sido exitosos, vos lo decías, un hombre poderoso, con dinero, etcétera, etcétera, es porque lo hemos podido hacer en Argentina. En algún momento nuestro éxito se tiene que convertir en compromiso. Y yo quiero que mi compromiso sea un compromiso que para la gente se haya resuelto de una forma que mejoró su calidad de vida. Y por eso elegí la política para hacerlo. ¿Tenés ganas de devolver un poco lo que te dio este país, esta sociedad? Sí, yo soy un tipo agradecido. O sea, yo soy un tipo que cuando viajo y aterrizo en Ezeiza me sonrío. O sea, me dan ganas de volver a mi país. Desde que estoy en la política, Mercedes, me pasan cosas que son interesantes. Muchas veces uno cruza la General Paz hacia la provincia. Lo hice muchísimos años. Desde que soy diputado nacional, cada vez que cruzo digo, miércoles, estoy en mi territorio. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué no estoy haciendo para que esta provincia sea mejor? Vas manejando en el auto, la escena es la misma. La sensación que vos tenés es que el límite de lo que vos podés hacer es interminable en términos de mejorar la calidad de vida de las personas. Bajalo eso a la práctica, hablamos de generación de empleo, hablamos de la seguridad o de la inseguridad, hablamos de la educación. Y la forma de construirlo, yo entiendo que es desde la política. Otras personas pueden hacerlo desde una organización no gubernamental, una periodista desde su línea editorial, un médico asistiendo gratuitamente en un hospital. Hay muchas formas de trabajar para la sociedad. Yo admiro las sociedades que se comprometen con su propia sociedad. Lo ves mucho más en el interior, en las grandes urbes y sobre todo en el Gran Buenos Aires. A mí me apena mucho, Mercedes, cuando tenés reuniones con jóvenes y mirás sus ojos y ves la desesperanza, ves la desilusión. Ese es otro de los problemas graves que tenemos, ¿no? Terrible, terrible. Por eso te hablaba del deporte y todavía ves muchos años de trabajo certero para que ellos, tal vez, pero seguramente quienes hoy son mucho menores, encuentren que sí, que estudiar, que hay un laburo, que hay una posibilidad de generar una familia, que hay una posibilidad de progreso. Hoy no lo encontrás en el diálogo, hay un absoluto desánimo. Francisco, gracias por haber venido, no, Mercedes, gracias por esta primera cita. Y tengo un regalito para compartir. La gente de Baco Club eligió un vino especial. Fantástico. Un buen vino. Muchísimas gracias. Para tomar con buena compañía. Muy amable. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias a ustedes también por haber compartido conmigo esta cita todos los sábados a las 11 de la noche por Magazine. I make a date for golf. You can bet your life it rains. I try to give a party, but the guy upstairs complains.